Bien, terminamos la mañana con la intervención de la catedrática de Derecho Internacional Público, Ana Manero Salvador. Ana Manero es especialista en Derecho Internacional Público. Prácticamente sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en las implicaciones en el Ártico, la gestión del Ártico y su regulación desde el punto de vista del derecho internacional. Y nos ha parecido a los miembros del comité científico de este congreso pertinente invitarla porque brevemente hace poquito publicó un libro que ha tenido un gran recorrido y nos ha parecido muy interesante, que es El Antropoceno y el Derecho Internacional, implicaciones para el Ártico, un libro editado en la editorial Tirant Blanche y que, bueno, yo he tenido la suerte y el honor de hacer una pequeña recensión y he podido valorar la calidad de su contenido. Por eso quería que estuviéramos aquí y que estuviera aquí la profesora Ana Manero. Buenas tardes, Ana. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia en este congreso. Muchísimas gracias, Víctor. El honor es mío. Muchas gracias por invitarme a participar. Bien, Ana, en principio, si te parece, concretamente tu intervención la hemos propuesto que sea en relación con el tema de tu monografía Antropoceno y el Derecho Internacional. Tú nos propusiste hablar sobre el Antropoceno y el Derecho Internacional, las implicaciones para el Ártico. Los que nos oyen no todos son juristas y por lo tanto sí que me gustaría que dieras unas pequeñas pinceladas sobre qué es el Antropoceno bueno, y a partir de ahí empezamos a hablar un poco sobre las implicaciones para el Ártico. Perfecto. Bien, el antropoceno es un concepto que fue propuesto por Paul Crutzen y Eugene Stemmer a principios del siglo XXI y nos sirve para designar la existencia de una nueva era geológica diferente al Holoceno, que es en la que científicamente y de forma canónica aún nos encontramos. El antropoceno es una nueva era geológica, como digo, que se va a caracterizar por el impacto significativo y global de las actividades humanas sobre los sistemas terrestres y que tiene consecuencias irreversibles. Ha sido un término propuesto ante la Comisión Estratigráfica Internacional y si bien no ha sido oficialmente reconocido como tal, esta nueva era geológica, que se va a iniciar fundamentalmente con el inicio de la revolución industrial y se va a acelerar en el contexto de los años 50 del siglo pasado, como digo, si bien no está oficialmente reconocida, sí que su uso se ha extendido a ámbitos científicos, políticos y jurídicos. Y en síntesis, insisto, de lo que se trata el antropoceno es para referirnos a una nueva era geológica que se caracteriza por la influencia de las actuaciones humanas muy contaminantes en el planeta y que estas actividades humanas van a tener un impacto caracterizado por su irreversibilidad. Bien, pues ya una vez que hemos marcado las líneas para entender tu intervención y concretamente las implicaciones que va a tener para el Ártico, quizá la primera pregunta obligada o la primera reflexión es en ese contexto del antropoceno que tú acabas de explicarnos, ¿el marco internacional es el adecuado realmente para abordar este tema? Desde mi punto de vista, el marco internacional actual no es el adecuado para afrontar los desafíos que plantea el antropoceno. ¿Por qué? Porque el derecho internacional, tal y como lo concebimos actualmente, se va a basar en unas condiciones estables, que son las condiciones estables de la Tierra durante el Holoceno. La inestabilidad del antropoceno, que se va a caracterizar, como digo, por la influencia humana en los sistemas terrestres, pone en entredicho estos fundamentos del derecho internacional. De hecho, hay muchos autores que hablan de la necesidad de replantearse el derecho internacional para afrontar esta nueva era. En ese sentido, destaca especialmente la inadecuación y la insuficiencia de un sector del derecho internacional, que es el derecho internacional del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se critica que el sector, el derecho internacional del medio ambiente, no es capaz de llevar a cabo las reformas estructurales que pongan fin al deterioro ambiental que estamos sufriendo. Y además se critica que, tal y como está concebido el derecho internacional del medio ambiente, es demasiado estatocéntrico y antropocéntrico y no ha logrado evitar que se rebasen los límites planetarios críticos. Además, el enfoque no es el adecuado porque analiza, aborda los diferentes elementos de regulación por sectores o por contaminantes, pero no aborda el medio ambiente como un todo integrado y ello impide proporcionar una respuesta holística y coherente.
Por otro lado, también el paradigma relacional medioambiental que basa el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 se considera insuficiente. Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, yo creo que el desarrollo sostenible va a ser el eje vertebrador de las relaciones internacionales. Pero yo creo que también se va a caracterizar por ser insuficiente. Hay autores que dicen que la Agenda 2030 carece, entre sus carencias destaca el desenfoque de diagnóstico de los problemas, porque no va a establecer una conexión, una relación causal entre el sistema económico imperante y los desafíos medioambientales. De hecho, hay un autor que se conoce como Coetzee, que va a hablar del desarrollo sostenible como una falacia jurídico-política, porque alude a la existencia de recursos suficientes en un momento de escasez global como el que vivimos como consecuencia de la crisis climática y proporciona una creencia falsa, que es que los humanos podemos limitar el consumo del capital ecológico de la Tierra y que la Tierra es estable. Por lo tanto, estamos también ante un paradigma inadecuado. Ante esta situación se plantean diferentes cambios, ¿no? Cambios que puede abordarse desde el punto de vista del derecho. Por ejemplo, hay autores que hablan de la necesidad de rediseñar todas las normas globales. Otros hablan de que es necesario reforzar algunos principios y también proponer nuevos principios para proteger la tierra y los ecosistemas. Por ejemplo, hablan de la biofilia, del principio de resiliencia, del principio de suficiencia, del principio de bienestar o incluso los derechos de la naturaleza. Delmas Martí habla de algo que a mí me resulta muy interesante, que era abordar un nuevo espíritu jurídico, de tal forma que tenemos que afrontar un nuevo marco jurídico que se fundamente en el denominado humanismo de la interdependencia, de tal forma que vamos a reconocer una conexión entre los ecosistemas y los humanos, superando el humanismo de la separación, centrado únicamente en el individuo, sobre el que se ha construido el derecho internacional de los derechos humanos, pero ha despreciado otros ámbitos como puede ser la naturaleza y los ecosistemas. O también tenemos otra propuesta, que es el derecho del sistema terrestre, aludir a la creación de un nuevo sistema que considere que la Tierra es un bien jurídico a proteger, basado, por supuesto, en el concepto de integridad ecológica. Bueno, la verdad es que oyéndote me ha venido un poco a la cabeza también de la propuesta del pacto natural o contrato natural de Michel Serres, que es un filósofo francés que planteaba, parafraseando el pacto social, una especie de pacto intergeneracional, ese humanismo al que hace referencia, en el que busca una relación entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Fíjate, es interesante lo que comenta porque esta propuesta creo que viene en los años 70, pero actualmente ha tomado Realmente vigente, desde luego. claro, una cuestión de mucha actualidad. E incluso el tema también del reconocimiento de la personalidad jurídica a los entes naturales, ¿no? Eso Entonces, es. estás comentando algo de mucha actualidad y además que abre no solamente un tema en derecho internacional, sino de filosofía jurídica, ¿no? De replantear la subjetividad en la protección. Entonces, tú en tu intervención has estado hablando sobre la suficiencia y la insuficiencia de los recursos y del derecho internacional también, ¿no? Ante la crisis climática. Pero bueno, más allá de hablar de suficiencia e insuficiencia, quizá la pregunta es también si la respuesta que ha dado o dada desde el derecho internacional al día de hoy, tú consideras que es útil para superar este contexto. ¿Es útil? No es suficiente, pero bueno, no sé si es útil. Yo creo que es insuficiente y no es útil. Yo, de hecho, considero que la respuesta del derecho internacional ante el antropoceno es inadecuada para superar esta crisis climática. Y para ello, pues puedo mencionarte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. La Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París constituyen avances importantes porque se caracterizan por ser instrumentos universales, lo cual es un logro relevante, pero yo creo que no son suficientes ni útiles. ¿Por qué? Porque ni la Convención ni el Acuerdo de París parten desde una perspectiva de dejarlo. Muchas disposiciones son de soft law, lo que hace que se diluyan los compromisos asumidos. También el balance de las COP es profundamente decepcionante porque los compromisos de reducción de emisiones Sí. nunca son suficientes, siempre se posponen y nunca son no están suficientemente normativizados.
Otro reto puede ser la elevación del nivel del mar. Estamos ante un reto de enormes magnitudes y sin precedentes, ante el cual el derecho internacional vigente carece de herramientas para hacerle frente. Yo creo que es una gran laguna jurídica y que además va a demostrar cómo las posiciones de los estados son contradictorias. Hay estados que no quieren modificar el régimen jurídico vigente. Tú eres un gran experto en derecho internacional del mar y ese tema lo conoces mucho mejor que yo. Y otros hablan, sobre todo los países que están sufriendo esta elevación del nivel del mar, en la Comisión de Derecho Internacional, de la necesidad de colmar esta laguna, ¿no? Aquí tenemos también una carencia. Y un tercer elemento también que me gustaría destacar es la situación de los migrantes y refugiados climáticos, ¿no? Creo recordar que la última cifra es del año 2020 de la Organización Mundial de las Migraciones y que decía que se habían producido 31 millones de movimientos de personas que habían traspasado fronteras o habían sido desplazados internos como consecuencia de la crisis climática. Y no existe un instrumento de dejarlo sobre esta cuestión. Evidentemente, enmendar la Convención de Ginebra del 51 para incluir la persecución climática me parece que es un imposible. Si bien hay algunos atisbos de luz, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha abierto la puerta a reconocer el principio de non-refoulement para los refugiados climáticos, ¿no? Y también existen instrumentos de soft law, como los principios Nansen, la Agenda de la Humanidad, pero no tenemos un instrumento jurídico vinculante que aborde esta cuestión. Y por otro lado, tenemos que aludir también a oportunidades perdidas. Por ejemplo, el Pacto Mundial sobre el Medio Ambiente, una propuesta muy ambiciosa, propuesta por Francia para integrar la regulación y codificar, ¿no?, el marco jurídico aplicable, pero ha perdido su fuerza normativa. Al final se ha convertido en una serie de recomendaciones vinculadas a la Agenda 2030 y está muy lejos de convertirse en un instrumento convencional dejarlo. Además, no incorpora un enfoque sistémico centrado en los problemas de la Tierra. Por lo tanto, mi conclusión es que la respuesta del derecho internacional es inadecuada e inútil, ¿no? Para mí, a lo mejor desde una perspectiva, desde luego, a lo mejor naif, pero creo que poderosa también, hay que promover una normativización de la preservación con un enfoque terracentrista y holístico para abordar la crisis climática. Sí, porque además, Ana, te estaba escuchando que ahora la dificultad no solamente está en normativizar, sino también cumplir de a pie la normativa, porque la segunda parte es cuando se consiguen acuerdos. Tú has comentado muchas veces, fijaros, ¿no? Hay que ver los acuerdos de París o, bueno, el grado de cumplimiento que hay de aquello que realmente los estados se comprometen, ¿no? La soberanía de los estados parece que en la práctica prevalece sobre los acuerdos, ¿no? Y vemos los resultados. O situaciones como los estados en vía de desarrollo, en qué medida se les puede exigir. La verdad es que el escenario es bastante complejo y no es optimista, pero situándonos un poco, vamos a ir un poco a la cuestión que nos interesa en relación a tu publicación, a tu última publicación también en La Rey y en tu libro que acaba de salir en Tiralo Blanche, era el tema del Ártico. Concretamente, cuando hablamos del Ártico, según tu criterio, el marco actual de protección del Ártico, ¿tú consideras que está orientado hacia su protección o preservación? O concretamente, darnos una visión crítica o un análisis crítico de cuál es el marco jurídico de protección del Ártico el día de hoy. Bien, pues el marco actual establecido en el Ártico va a incorporar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, pero no está enfocado hacia la protección y preservación integral, sino que desde mi punto de vista se va a inclinar claramente hacia la explotación de los recursos y hacia buscar un equilibrio de los intereses económicos y geopolíticos. Nuevamente, estamos ante una prueba de cómo el derecho internacional no está adaptado a los retos que se plantean en el Antropoceno. Por ejemplo, en el Ártico estamos ante lo que se conoce como la nueva frontera del extractivismo. El Ártico es una región de extrema fragilidad ecológica que sufre el calentamiento global de forma más acusada que el promedio mundial. El Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el promedio mundial. Esa situación, paradójicamente,
permite que se incremente la exploración y explotación de los recursos mineroenergéticos, fundamentalmente hidrocarburos, petróleo y gas, pero también minerales, ¿no? Aquí las tierras críticas están jugando un papel importante. Y también otros recursos como la navegabilidad, la navegación de las aguas árticas. Por lo tanto, estamos ante una nueva frontera, ¿no?, de las relaciones internacionales debido también a su riqueza y no hay que olvidar el valor estratégico del Ártico. En el marco del Consejo Ártico, el valor predominante va a ser el desarrollo sostenible. De hecho, el Consejo lo ha integrado como un elemento fundamental en su plan estratégico, el plan estratégico del Consejo Ártico de 2021 a 2030 y también en el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. Pero, evidentemente, va a existir una tensión inherente en el Consejo Ártico entre la promoción del desarrollo sostenible y la preservación y hasta ahora el desarrollo sostenible está ganando la batalla. Se argumenta, de hecho, que la sostenibilidad del Ártico está ligada a la explotación de los recursos. Ahora bien, es cierto que este desarrollo sostenible, que no deja de ser un concepto flexible y muy ambiguo, se ha utilizado por los estados ribereños del Ártico, como el fundamento de las estrategias que van a dar lugar al extractivismo y a la explotación de los recursos árticos. ¿Cuáles son los problemas que yo encuentro en la región? Bueno, pues la ausencia de un tratado ártico integral, ¿no? Siempre es habitual, ¿no?, hablar de la equiparación entre los dos ámbitos polares, ¿no?, la existencia del sistema antártico en la Antártida y la inexistencia de un tratado ártico integral. Evidentemente, en el Ártico yo creo que es imposible conseguir un acuerdo similar. En el Ártico carecemos de este instrumento convencional. De hecho, los Estados ribereños del Ártico, en el año 2008, en la declaración de Ilulissat, ya renunciaron a la negociación de un nuevo marco jurídico diciendo que el derecho internacional del mar era suficiente. De ahí que el Tratado Ártico se considere como la utopía ártica, ¿no? Luego existen acuerdos específicos que se van a orientar a la explotación de los recursos árticos, ¿no?, como por ejemplo el acuerdo sobre la prevención y respuesta a la contaminación marina por hidrocarburos del año 2013 o el Código Polar promovido en el marco de la Organización Marítima Internacional. Estos dos tratados, desde mi punto de vista, junto con el derecho internacional del mar aplicable, sientan las bases para la explotación económica del Ártico. Existen acuerdos que suponen un cambio de este paradigma, como es el acuerdo para prevenir la pesca no regulada en el Océano Ártico Central, que prevé una moratoria de 16 años a la pesca en el Ártico Central, pero es una extracción en un contexto extractivista, claramente extractivista. Por otro lado, los estados tienen políticas muy divergentes. Hay estados que son firmes partidarios de la explotación de los recursos, como es el caso de la Federación Rusa o de Noruega. Estados Unidos cambia en función de la administración que esté en el poder. Actualmente es profundamente extractivista con la administración Trump, no lo ha sido así con la administración de Obama o de Biden. También en Dinamarca, Groenlandia lleva a cabo una política bastante conservacionista. En resumen, el Ártico actualmente está dominado por el paradigma del desarrollo sostenible y mientras esté dominado por el paradigma del desarrollo sostenible no se va a priorizar la protección y preservación de este ecosistema. No, es imposible, tal y como están las cosas actualmente. Claro, pues entonces está gobernado por un paradigma de desarrollo sostenible, pero ¿es posible un cambio de paradigma entonces? Es decir, ¿o es oportuno, es necesario, es posible? No sé. Un cambio de paradigma. Bueno, yo creo que sí es posible al menos plantearnos la necesidad de un cambio de paradigma en el Ártico. Yo, de hecho, creo que es una necesidad que nos lo planteemos, ¿no? Pero su consecución hoy no deja de ser una utopía en el contexto actual del Ártico, ¿no? Yo creo que avanzar ante un enfoque más ecocentrista, más terracentrista, es importante y que tenga en cuenta la preservación, ¿no?, como un objetivo a lograr. En ese sentido destacan diferentes propuestas que no solo son aplicables al Ártico, sino que también son aplicables a todo el sistema terrestre. Así tenemos el derecho del sistema terrestre, que es una alternativa, como digo, al derecho internacional del medio ambiente, que es un ámbito jurídico que superaría el dualismo antropocéntrico-ecocéntrico y se centraría en la necesidad de promover un sistema socioecológico
que se adapte a las escalas de tiempo geológicas y busque soluciones a largo plazo para la transformación antropogénica del orden internacional. Por otro lado, tenemos la propuesta de la integridad ecológica global, que busca proteger procesos ecosistémicos, dando lugar a una especie de grun norm ambiental para la protección de los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. Por otro lado, tenemos la propuesta de Ferrajoli del constitucionalismo global, que plantea la necesidad de superar el constitucionalismo de los estados, el constitucionalismo interno, para afrontar problemas ambientales globales que trascienden las fronteras de los estados. Así, por ejemplo, habla de la cuestión de la tierra para proteger bienes fundamentales como el agua, el aire, el clima, los glaciares. Y finalmente tenemos la utopía del Tratado Ártico, similar al Antártico, que es una propuesta recurrente en la doctrina para asegurar un nivel de protección adecuado, pero yo creo que hoy por hoy es inviable. Estos cambios de paradigma van a encontrar fuertes resistencias. Por ejemplo, las resistencias de los estados, que van a ser renuentes a renunciar a su control sobre los recursos, los intereses económicos y geopolíticos, y también la fragmentación de la gobernanza y, finalmente, la lentitud del derecho internacional. Los avances normativos en derecho internacional no avanzan con la misma velocidad que lo hace la ciencia y sobre todo cuando estamos hablando de la necesidad de promover instrumentos de hard law, ¿no? Lo que me parece que es especialmente difícil. Por todo ello, si desde mi punto de vista un cambio de paradigma es deseable, su materialización es una tarea utópica y un gran reto, ¿no? que nos interpela a todos. Y deseable y necesario por lo que estás comentando realmente, porque el cambio en el Ártico implica cambios, como tú has dicho, en lo que es el crecimiento de las aguas. E incluso hemos comentado con otros autores la posibilidad de que el deshielo provoque cambio de corrientes en las profundidades marinas y, por tanto, cambio también de movimiento del fitoplancton, que hace que los caladeros se cambien de un lado para otro, y eso afecta también pues a comunidades que vivían de determinados tipos por lo tanto, no es una cuestión que afecta regionalmente, sino a nivel mundial, ¿no? Así es. Pues, Ana, yo quería agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, y también dirigirme a los que nos están viendo, pues para invitarlos a que lean tu libro, El Antropoceno y el Derecho Internacional, porque yo he aprendido mucho sobre el tema. No era mi especialidad, no es mi especialidad, pero sí que he aprendido mucho y he entendido cuestiones que me interrogaban, ¿no? sobre el Ártico. Así que muchas gracias, Ana. Gracias por tu tiempo y te emplazamos a que siga con nosotros en las próximas charlas que comienzan dentro de un ratito en horario de tarde. Por supuesto, Víctor, muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Gracias por hablar de mi libro y también invito a los demás a que lean la extraordinaria recensión que has hecho de él, que me ha honrado muchísimo. Muchísimas gracias, Víctor, y a tu disposición. Gracias. Gracias.